Shalom, hermanos. Somos 12 tribus. Le deseamos a todos Shalom, Shabbat Shalom, en este día de reposo. Tenemos un pequeño estudio que se llama el aceite de unción, símbolo del Ruach HaKodesh. Tocaremos el tema de lo que significa, cuál es el símbolo del aceite de unción con respecto al Ruach HaKodesh. Muchos sabemos que la palabra ungir significa untar, embadumar. También puede significar derramar. Desde la antigüedad, los ungüentos mayormente tenían propósitos medicinales, pero los hebreos eran conocidos por su frecuente costumbre de unción ritual. En contraste con algunas costumbres basadas en la superstición, los Kohanim y reyes hebreos practicaban la unción en obediencia a los mandamientos de Yahweh. El propósito de este mensaje es dar a conocer qué significa ser un ungido. Como bien sabemos, ungido en hebreo significa Mashiach. El aceite de unción, que con el óleo perfumado consagra a los reyes, a los profetas y a los sacerdotes, simboliza al espíritu de santidad o al Ruach HaKodesh. Cuando hablamos de unción, estamos hablando de la plenitud de Yahweh en nuestras vidas. Muchos falsos maestros hoy en día enseñan que por ser Mashiach, o sea, por ungir o por ser ungido, todos somos Mesías, descalificando a Yeshua, el Hijo de Yahweh, como nuestro Salvador, ya que los sacerdotes, o los Cohen y profetas eran ungidos. En el caso de los Kohanim, podemos ver que el término ungido, Ha-Kohen, Ha-Mashiach, es el sacerdote ungido o el sumo sacerdote, lo encontramos así en hebreo. No obstante, la importancia es lo que representa el acto de ungir. Tomando en cuenta, en claro, ser ungido es algo especial. Esa es la respuesta. ¿Cuándo somos ungidos? Es la pregunta. Pues cuando Yahweh derrama sobre nosotros el Ruach HaKodesh de santidad. Entonces, nuestras vidas pasa de ser una vida llena de pecaminosidad a empezar a ser una vida de pureza y limpia. Por eso la palabra Mashiach, ungido, es importante. Pero eso no le quita al Hijo de Yahweh la autoridad que tiene sobre nosotros, siendo Él esa semilla del Ruach de santidad que llevamos dentro, siendo Él sumo Kohen Gadol o sumo sacerdote. Perfecto y sin mancha. Léeme tú, Martita, Hebreos 7, del 26 al 27. Así el sumo sacerdote que nos convenía, santo, inocente, incontaminado, apartado de los pecadores, encumbrado por encima de los cielos, que no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día, primero por sus pecados propios como aquellos sumos sacerdotes, luego por los del pueblo, y esto lo realizó de una vez y para siempre ofreciéndose a sí mismo. A diferencia de los sacerdotes levíticos, quienes tenían que ofrecer continuos sacrificios, Yeshua solo tuvo que ofrecer su sacrificio una sola vez, todos sabemos eso, ganando la redención eterna para todos los que vinieran a Yahweh a través de él. En Hebreos 9:12 dice, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Debemos aceptar a nuestro Salvador en nuestros corazones para llegar a ser uno con Él, como nos dice en Juan 17, del 20 al 22, si lo puede leer Lorena.
Juan 17. Juan 17, 20, 22. 20:22. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Ahora bien, también tenemos a los falsos pastores, ¿no? Cristianos, que toman la palabra unción para referirse al Espíritu de Santidad y que según ellos se manifiesta de varias formas: bailes, gritos, saltos, patadas, cachetadas, risas, tocando su cabeza, recitando una oración especial, etc. Absurdas blasfemias que inventan para engañar al creyente, cuando lo único que hacen es inducirlos a que les dé un paso al enemigo, Satanás, el padre de la mentira. Yahweh es el único que da, una vez de su hijo Yehoshua, nos da la verdadera unción a través de él, que es el Espíritu de Santidad. Si a Yahweh clamamos y nos arrepentimos de corazón, ¿no? Contrito y humillado, y aceptamos a nuestro Salvador llevando una vida sana o vidas apartadas. Explicando esto, el Espíritu de Santidad, en la época de Aarón, el primer Cohen Gadol o el primer sumo sacerdote, y sus hijos fueron consagrados para funcionar como Coanim o sacerdotes en Israel. Aarón fue conocido como el Cohen ungido. En Levíticos 4:3 dice: si el Cohen ungido pecare, según el pecado del pueblo, ofrecerá a Yahweh por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Ahora tú léeme Levíticos 8, 12, 12. Levíticos 8, 12, 12, 12. 12 dice: y derramando óleo de la unción sobre la cabeza de Aarón, lo ungió para consagrarlo. Ese acto de unción se describe como el acto de consagración o santificación. Para Aarón y sus hijos, la palabra hebrea Kodesh, que significa ser apartado o ser consagrado, como vasos o vasijas especiales para la santidad de Yahweh, derramando sobre la cabeza. En Éxodos 29, del 19 al 20, léelo, Lore. Éxodos 29, del 19 al 20. El micrófono. Ok. 29 del 19. 19 y 20. Tomarás luego el otro carnero y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero y matarás el carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción rociará sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos. Y él será santificado de sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Ok. Continuando, veamos la explicación de cómo era la preparación de los Kohanim o los sacerdotes. Éxodo 29, del 4 al 9, y se los leo y dice: y harás llegar a Aarón y a sus hijos a la puerta de la morada del testimonio, y los lavarás con agua, y tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica y el manto del efod, y el efod y el racional
y le ceñirás con el cinto del efod, y pondrás el turbante sobre su cabeza, y sobre su turbante pondrás la diadema santa, y tomarás el aceite de la unción, y derramarás sobre su cabeza, y le ungirás, y harás llegar sus hijos, y les vestirás las túnicas, y les ceñirás el cinto, y Aarón y sus hijos, y les atarás los chapeos o tiaras, y tendrán el sacerdocio por fuero perpetuo, y henchirás las manos de Aarón y de sus hijos. Acá es importante apuntar donde dice que tendrá el sacerdocio perpetuo, ungiendo a sus hijos. ¿Cuánto más nosotros hoy en día, cuando somos ungidos por el Espíritu de Santidad? Levítico 8:9. Marta. Colocó también la tiara sobre su cabeza y puso en su parte delantera la lámina de oro, la diadema santa como Yahweh había mandado a Moisés. Ok. Léeme tú, Lores, Salmos 133, 2, 3. 2 y 3. Es como, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Ok. Sin embargo, ese evento fue más que un simple hecho histórico, fue mucho más profundo. Yeshua se refirió a ese tipo de unción cuando dijo en Lucas 7:46, no ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Yahweh dijo a Moisés que ungiera y consagrara a Aarón y a sus hijos. El propósito del ungimiento era específico. En Éxodos 30:30 dice lo siguiente, y lo va a leer mi esposa Marta. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que ejerzan mi sacerdocio. Esa unción fue una consagración a Yahweh. Habían sido llamados por Yahweh para ser ministros, pero primero necesitaban su unción. Tenemos que dar hincapié a eso, ¿no? Que primero eran ungidos, ¿no? Necesitaban esa unción para ser ministros de Yahweh. Continuando, Primera de Reyes 19, 15 y 16, dice, los reyes y los profetas. Es interesante, ¿no? Porque hay una palabra del Señor que dice que nosotros somos reyes y sacerdotes, los varones, ¿verdad? Todos. Todos, todos. Los reyes y los profetas también debían ser ungidos. Yahweh dio unas claras instrucciones a Elías y Yahweh le dijo, ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco y cuando hayas llegado, ungirás a Hazael por rey sobre Aram y a Yahú, hijo de Nimsi, ungirás por Melec, o sea, por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejola, ungirás por profeta en tu lugar. Todos tenían que ser ungidos. Frecuentemente los profetas eran reconocidos por esa unción física que confirmaba lo que sucedía de manera espiritual. A veces se les denomina como Mashiach o los ungidos. Cuando David trajo el arca del pacto a la tienda que había preparado para ello, fue un momento muy sagrado. Luego vemos la siguiente exhortación en Primera de Crónicas 16:22. Tú, Lore. Primera de Crónicas 16:22.
Primera de Crónicas 16:22. Ok, 16:22. Primera de Crónicas 10. 16:22. Espérate. Primera de Crónicas 16, versículo 22. Solamente tengo hasta el versículo 6. ¿En dónde? Primera de Crónicas 16:22. Sí, No, espérate. Primera de Crónicas 16:22. ¿Lo leo? yo lo leo. Sí, Ok. Cuidaos o guardaos de tocar a mis ungidos, ni mal alguno hagáis a mis profetas. Y en esta versión dice, no toquéis a mis ungidos ni hagas mal a mis profetas. Unción espiritual. Yeshua fue ungido con el Ruaj de santidad. Es más fácil comprender la aplicación espiritual si partimos de lo físico. Consideremos lo que significa la unción espiritual en base a lo anterior. Yeshua lo confirma en esta cita, en Lucas 4:18. Él dice, el Espíritu de Yahweh está sobre mí, porque me ha ungido. Apunten esa palabra, ungido, para anunciar las buenas nuevas. En otras palabras, si no somos ungidos, no podemos realmente llevar las buenas nuevas, aunque querramos. A los pobres me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. En Isaías 61, del 1 al 2, Marta. El Espíritu del Señor de Yahweh está sobre mí, por cuanto me ha ungido Yahweh a anunciar la buena nueva a los pobres, me ha enviado a vendar los corazones rotos, a pregonar a los cautivos la liberación y a los reclusos la libertad, a pregonar año de gracia de Yahweh, día de venganza de nuestro Adonai, para consolar a todos los que lloran. En Juan 3:34 dice, porque el que Yahweh envió, las palabras de Yahweh habla, pues Yahweh no da el espíritu por medida. Nuestro Salvador vino en el poder del Ruaj. El ser ungido significa tanto el haber sido preparado para la obra como el haber sido llamado para la misma. Yahweh unge a los que envía para un servicio. Perdón, Debido a que me ha enviado, también ha enviado conmigo a su Ruaj. aquí tengo en esta traducción, dice, porque aquel a quien Yahweh ha enviado habla las palabras de Yahweh, porque da el espíritu sin medida. Es lo mismo. Hechos 10:38, Lorena. Micrófono. como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Yeshua de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Juan 4:34. Yeshua les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Y nosotros estamos llamados a lo mismo. Recordemos que la unción que tuvo Yeshua fue la del Ruach HaKodesh, o el Espíritu de Santidad. Al Espíritu de Santidad se le representa de diferentes formas. El agua simboliza nueva vida y purificación mediante la inmersión. La paloma, sencillez, libertad.
porque fuimos hechos libres de la esclavitud del pecado, mediante la vida eterna en nuestro Salvador. Romanos 6, la voy a leer porque son diferentes versos. Dice, el Mesías quebró el poder del pecado. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Yahweh nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos al Mesías Yeshua en la inmersión, nos unimos a él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con el Mesías mediante la inmersión. Y tal como el Mesías fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva, dado que fuimos unidos a él en su muerte. También seremos resucitados como él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue muerto con el Mesías para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con el Mesías fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con el Mesías, sabemos que también viviremos con él. Estamos seguros de eso, porque el Mesías fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre él. Cuando él murió, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado, pero ahora que él vive, vive para la gloria de Yahweh. Así también nosotros deberíamos considerarnos muertos al poder del pecado y vivos para Yahweh por medio del Mesías Yeshua. Lore, Mateo 3:11. Juan 22. Ok, Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Primera de Juan, Mira, no, Juan 1, 32, 33. Juan 1, 32, 33 dice, y Juan dio testimonio diciendo, he visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que bajó el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Es un poder invisible, como si fuera un viento. Por eso en Juan 3:8, Yeshua decía, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Ruach, del Espíritu Santo. Simboliza la obra redentora del Ruach, como misteriosa, poderosa, penetrante, refrescante y que da vida. Es invisible en su apariencia e inesperada en sus consecuencias. De los originales hebreos, espíritu o viento o aliento, ruach, y en el griego es el neuma, viento, aliento de Yahweh. La palabra espíritu puede ser traducida espíritu o viento o aliento. El espíritu de santidad es el aliento, el hálito exhalado de Yahweh. Sin la constante renovación y vivificación que imparte vida, el creyente no podría sobrevivir. El símbolo de viento nos expresa que el espíritu de santidad está alrededor de todo y no se puede sobrevivir sin este. Y donde quiera que nos encontremos, él nos rodea, demostrándonos así su omnipresencia. Salmos 139:7. 139:7 dice,
¿A dónde iré yo lejos de tu espíritu? ¿A dónde de tu rostro podré huir? Son dos preguntas que salen en este salmo. Ezequiel 37, del 7 al 10. Lorena. Ezequiel, perdón, 27. 37, del 7 al 10. Del 7 al 10. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me habían mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Queridos hermanos, es bueno decir de que sin el Espíritu del Señor estamos muertos. Así de sencillo. Necesitamos su Espíritu porque Él nos da vida. Nuestros huesos reviven, nuestra carne rejuvenece, y no estoy hablando de volvernos jóvenes, sino simplemente refresca nuestra carne en el sentido de que podemos aguantar toda prueba y seguir adelante, sabiendo de que la vida que Él nos ha dado nueva es vigente en nuestra vida. El fuego de Yahweh son características del Ruach HaKodesh. El fuego, símbolo del Espíritu de Santidad. A lo largo del pacto antiguo, como la presencia de Yahweh. En Éxodo 3, del 1 al 5, dice, llamamiento de Moisés, aceptando Moisés las ovejas de Jitro, su suegro, Cohen de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Yahweh, y se le apareció el mensajero de Yahweh en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Yahweh que él iba a ver, lo llamó Yahweh en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. El fuego quema todo lo indeseable. El fuego nos provee de la luz. El fuego es símbolo de poder, espíritu de santidad, viento y fuego. Hechos 2, del 3 al 4. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu, el Ruach les concedía expresarse. Es un sello que indica propiedad, autoridad, identificación y seguridad. En Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Ruach de santidad de Yahweh, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y ahí quiero hacer un pequeño receso explicando esto un poquito, ¿no? Y si tienen alguien algo que añadir, ¿no? Acá está diciendo que no contristemos al Ruach
de santidad, es importante de que nuestra lucha carnal siempre es con la tristeza, con el pecado, con muchas cosas que vienen a nuestra vida, y es ahí donde viene a jugar realmente nuestra fe, si realmente estamos plantados en nuestra fe. Y necesitamos estar plantados en nuestra fe. ¿Por qué? Porque de lo contrario no sería fe. Y aunque nosotros batallamos mucho con nuestras emociones, con nuestra forma de pensar o con nuestros hábitos, tenemos que luchar para que todo eso sea desarraigado de nuestra vida, especialmente ahora que vamos a entrar en Pesaj, porque realmente eso sería contristarlo. Aunque a simple vista no se ve así de esa forma, yo creo que sí, tengo esa convicción. ¿Por qué? Porque Él ha creado un nuevo espíritu en nosotros y es el espíritu de Él. Y todo lo que se levanta en contra de Él, necesitamos llevarlo obediente a la obediencia hacia nuestro Redentor. ¿Algo que añadir? No, eso que hablabas de la tristeza y por eso dice que con raíces de amargura nadie verá al Señor. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque uno lo pasa muy, muy por encimita y de verdad que tenemos que reflexionar momento a momento, porque ahí eso es una orden, es un mandato, no contristar al Ruach HaKodesh, al Espíritu de Santidad. Y en otro lado dice, regocijaos en todo momento, regocijaos. Y también lo dice como un imperativo, como una orden. Entonces, obviamente que el mismo Yeshua sintió tristeza y dolor y lloró, dice la palabra, pero hay que estar, que nosotros no nos quedemos en esos estados emocionales, sino así, pasajeros, momentáneos, porque fácil cae uno en raíz de amargura. Y en ese momento es pecado, ya estamos contristando al Ruach HaKodesh. Y obviamente no va a poder obrar de la misma manera como si nosotros estuviéramos glorificándolo o exaltándolo o siendo obedientes cuando dice regocijados en todo, regocijados. No puede obrar con la misma libertad de Él en nuestra vida, con el poder que Él siempre quiere obrar. Hay que tener cuidado con eso. Y de hecho también hay un verso en la Biblia, ¿no? Que no sé cómo ocultarla, donde dice que el sufrimiento del mundo trae muerte, pero el sufrimiento hacia las cosas de Dios trae vida. ¿Por qué? Porque todos los que vamos con el Señor, vamos en contra del mundo. Y el mundo no nos va a ver con agrado, no importa quién sea. Puede ser nuestra propia familia, puede ser nuestros propios amigos. No nos van a ver favorablemente. Es más, no van ni siquiera a querer establecer una conversación sana, de sana doctrina para cambiar nuestras vidas y traer la esperanza que nos trae el Evangelio. Segunda de Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Adonai produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Y cuál es la tristeza del mundo? Todo aquello que nos saca del estar plantados firmemente en la fe, regocijándonos. O sea, es difícil, yo no digo que sea fácil, ¿no? Pero ¿dónde queda la palabra donde dice todo lo puedo en Yeshua que me fortalece? Por algo Él es nuestro Salvador, por algo es quien nos guía. Por eso Él dice, deja todo y sígueme. Todo es todo. Así de sencillo. Y Él enderezará nuestros caminos.
todo lo que nos hace sufrir, todo lo que nos lleva a querer desviarnos, Él lo enderezará. Entonces, continuando, dice en Efesios 4:30, Ya lo no es, leíste. perdón, dice Efesios 1:14, beneficios de la redención. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, de las buenas nuevas, de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el ruaj de santidad de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Yahweh para exaltación de su honor. Segunda de Corintios 1:22. No. Segunda de Corintios. No, ¿no qué? 1:22. Dice, y el que nos marcó con su sello y nos dio en arras el espíritu en nuestros corazones. En esta versión dice, quien también nos selló y nos dio el ruaj en nuestro corazón como garantía. Nuestro Salvador recibió el ruaj de santidad durante su momento de unción. Es la promesa que Yahweh nos prometió. El hecho importante es que el Espíritu de Yahweh es quien capacita y unge a su pueblo para el reino. La unción para los creyentes es el ruaj de santidad del Salvador. La unción nos lleva a identificar lo bueno de lo malo, ya lo sabemos. La santidad de lo profano, lo verdadero y lo falso. Lucas 24:49. Lore. Micrófono, por favor. Lucas 24:39 dijiste. Sí, 24:49. Lucas 24:49. Dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ok, veamos cuál era esa promesa. Juan 14:26. Juan capítulo 14, versículo 26. Dice, pero el Consolador, el Ruaj de Santidad, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Primera de Juan 2:20-27. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os escribo como si ignoráis la verdad, sino porque conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Yeshua es el Mesías? Este es antimashiach o antimesías, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Es importante
tener la unción del Espíritu. Hechos 1, del 4 al 5. Mientras estaba comiendo con ellos, les mandó que no se ausentasen de Jerusalén, sino que aguardasen la promesa del Padre que oísteis de mí, que Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Amén. Hechos 2:33, Lore. Hechos 2:33. Micrófono. Ok. Dice, así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Sáltate a Hechos 10:45 también. A Hechos 10:45. Uh-huh. Ok. Dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Espíritu de santidad. Ok. En esta versión dice, mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu de santidad cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Y todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados, porque el don del Ruach de santidad había sido derramado también sobre los gentiles. Hechos 4:27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo hijo Yeshua, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Pablo nos dice en 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 21 y 22, dice lo siguiente. Ahora bien, el que nos confirma con vosotros en el Mesías y el que nos ungió es Yahweh, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Por lo tanto, en Yeshua hemos sido ungidos. Pablo dice que también hemos sido sellados. En esa época, un documento sin sello no tenía evidencia de autenticidad. Es el sello del Espíritu los que nos otorga también a nosotros su autoridad. Por el poder de Yahweh, somos ungidos y santificados por Él para ser reyes y sacerdotes, Kohanim, suyos. Ingredientes del aceite y su finalidad. El aceite es símbolo del Ruach de santidad. La unción es la forma física, como evidencia protectora de Yahweh. En Éxodos 30, del 22 al 25, dice lo siguiente. Habló Yahweh a Moisés diciendo, toma tú aromas escogidos de mirra pura, 500 ciclos, de cinamomo la mitad, o sea, 250, de caña aromática, 250, de casia, 500 en ciclos del santuario y un septario de aceite de oliva. Prepararás con ello el óleo para la unción sagrada, perfume aromático como lo prepara el perfumista. Este será el óleo para la unción sagrada. Con él ungirás la tienda del encuentro y el arca del testimonio. Y la mesa con todos sus utensilios, el candelabro con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la pila con su base. Así los consagrarás y serán cosas sacratísimas. Todo cuanto los toque quedará santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que ejerzan mi sacerdocio.
Ok. Yahweh fue muy específico cuando declaró los ingredientes para el aceite de la unción. No se podía utilizar para otra cosa. Era consagrado únicamente para uso en el templo. El ser ungido por Yahweh no es meramente una experiencia momentánea, es también un proceso de purificación a través del fuego que todos tenemos que experimentar. Su fuego no nos destruye, sino que es un continuo proceso de su gracia para santificar nuestras vidas. Recordemos que es unción en el Espíritu de Yahweh, quien mora y actúa en nosotros, si estamos dispuestos a seguir a Yeshua en el Padre como único camino. En 2 de Timoteo 2:21 dice, por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para Yahweh, preparado para toda buena obra. No debemos temerle a la purificación, porque es necesaria para que estemos bien con Yahweh. Tenemos acceso al Espíritu de Santidad, quien es nuestro consolador, y podemos hallar consuelo y ánimo en Él, sin importar cuán difícil sea el proceso de purificación. Yahweh nos ha hecho un llamado y requiere que nos sacrifiquemos. Tenemos que determinar que nuestra relación con Yahweh sea lo más valioso en nuestras vidas. No podemos conformarnos con simplemente lo bueno, sino esforzarnos por lo mejor. Cuando Yahweh nos unge, podríamos implicar que tengamos que perder nuestro hogar, nuestras amistades, nuestra carrera. Es el precio que tenemos que pagar para obtener la vida, redención completada en nuestro Salvador. En Lucas 14:28 dice lo siguiente: ¿por qué? ¿Quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? En Isaías 66:2, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Yahweh. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Marcos 14:3. Un momento, porque no sé lo que dijiste en Isaías. Marcos, ¿qué? 14:3. Lo tengo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón, el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. La cabeza de Yeshua. Ok. Ujú. La mujer tenía un frasco de perfume costoso, probablemente reservado para derramar sobre su esposo el día de su boda. Esto era costumbre hebrea. En su lugar, escogió ungir a Yeshua. Para poder abrir el frasco, lo tuvo que romper. Ese quebrantamiento es el proceso por el cual nos damos en entrega a Yahweh. Esa mujer entregó su más preciado, valorada posesión, y de ese regalo se produjo una gran fragancia en su relación con Él. No nos podemos quedar en el quebrantamiento, sino que debemos dejar sanar nuestras heridas y continuar nuestra vida con gozo. Mi amor, 2 Corintios 4, del 8 al 10. Atribulados en todo, mas no aplastados, perplejos, mas no desesperados, perseguidos, mas no abandonados, derribados, mas no aniquilados. Llevamos siempre en nuestros cuerpos por todas partes el morir de Yeshua, a fin de que también la vida de Yeshua se manifieste en nuestro cuerpo. Amén. Lorena, Romanos 8, 9.
Micrófono. 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Ok? Dice, si el Mesías está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Éxodos 30, 22, 23. Marta. Habló Yahweh a Moisés diciendo, toma tú aromas escogidos. Ok, 30, 22, 33. hasta el 33. No, 33. 30 sí, del 22, 22 al 22 a 33. ya Claro. lo había leído. Habló Yahweh a Moisés diciendo, toma tú aromas escogidos de mirra pura, 500 ciclos de cinamomo, la mitad, o sea, 250, de caña aromática, 250, de casia, 500, el ciclo del santuario, un sectario de aceite de oliva. Prepararás con ello el óleo para la unción sagrada, perfume aromático como lo prepara el perfumista. Este será el óleo para la unción sagrada. Con él ungirás la tienda del encuentro, el arca del testimonio, la mesa con sus utensilios, el candelabro con sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la pila con su base. Así los consagrarás y serán cosa sacrantísima, todo cuanto los toque quedará santificado. Ungirás a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que ejerzan mi sacerdocio. Hablarás a los israelitas diciendo, este será para vosotros el óleo de la unción sagrada de generación en generación. No debe derramarse sobre el cuerpo de ningún hombre. No haréis ningún otro de composición parecida a la suya. Santo es, y lo tendréis por cosa sagrada. Cualquiera que prepare otro semejante o derrame de él sobre un laico será exterminado de su pueblo. Amén. Ok, la razón por la cual se ha repetido este verso en Éxodo 30, del 22 al 33, es por lo siguiente. Sobre carne de hombre no será untado, ni haréis otro semejante, conforme a su composición. Está hablando de lo que significa el aceite de unción. Santo es, por santo habéis de tenerlo vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de sus pueblos. Yahweh dice que no se deberá derramar su aceite de unción sobre carne o piel humana, a modo de perfume cualquiera. Igualmente, si procuramos la unción según la carne, para nuestra vanagloria, fracasará. En otras palabras, esto es lo que trato de decir aquí porque es lo que me está poniendo el Ruach, ¿ok? Cuando nosotros venimos arrepentidos, sinceramente, si hemos recibido el Espíritu, tenemos que ver realmente de que el Espíritu esté actuando en nuestras vidas, que nos está santificando. Y yo diría que a pasos agigantados, porque es el poder de Dios, ¿no? Cuando hay sometimiento. Pero cuando no lo hay, Él simplemente no está actuando en nuestras vidas. Porque Él no puede actuar donde no hay sometimiento y no hay obediencia, no hay. ¿Por qué? Porque acá lo está diciendo, el aceite derramado es el Espíritu en nuestra vida y no puede entrar nada extraño. No puede ser mezclado con algo extraño. Ahora, ¿eso no significa de que pueda venir algo en nuestras vidas de la cual nos quiera desviar de eso? Sí, pero nosotros tenemos el poder, ¿no? Porque sabemos que el pecado ya no nos domina y tenemos el poder del Espíritu para sacarlo de nuestra vida. Es un mandamiento, ¿ok? Y someternos a Él, al Rey. ¿Por qué? Porque Él es quien guía nuestros caminos. Él es quien nos purifica,
Él es quien nos cambia, Él es quien nos da la vida eterna. Por los méritos de Él es que estamos con Él, no por nuestros méritos, ya lo sabemos nosotros. Es cosa seria cuando hablamos del Ruach, no es cualquier cosa. ¿Qué es lo que dice aquí? No es un perfume cualquiera, no puede ser derramada en piel humana. Es simbólico. Cuando uno es carnal, ¿no? Y sigue siendo carnal y no quiere salir de su carnalidad, pues yo creo que no va a ser derramado en esa persona, honestamente. Va a ser derramado en aquellos que realmente son contritos de espíritu y que realmente se arrepienten. Y en obediencia a Él, ¿no? En Salmos 24, del 3 al 5 dice, ¿quién subirá al monte de Yahweh? ¿Quién podrá estar en su lugar santo? Dice, el de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni jurado con engaño. Ese recibirá bendición de Yahweh y justicia de Yahweh de su salvación. El anhelo de nuestro corazón debe ser glorificar a Yahweh para que pueda lograr sus propósitos. Salmos 92:10. Lorena, y tú vas a leer el último que es Lucas 11:13, después de Marta. Pero tú alzas mi frente como la del búfalo, derramas sobre mí aceite nuevo. En esta versión dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Dale, procuremos hacer el bien, alejándonos de la maldad y pidamos al Espíritu de Yahweh, al Espíritu de santidad, al Ruach de santidad, para ser instruidos en la verdad de su palabra, dejando de lado nuestros actos de maldad y rebeldía. Lucas 11:13. Lorena. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amén. En este último verso nos dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará a quienes se lo pidan? Pero hay un proceso para pedir el Espíritu del Señor. Es lo que decía el verso anterior, que tenemos que sentarnos, realmente ver qué cosa es lo que nos va a costar. Sabemos que de por medio tenemos familia, tenemos hijos, tenemos intereses, riquezas, de repente comodidades. Necesitamos realmente sentarnos y tomar conciencia de qué cosa es lo que nos va a costar seguirlo. Mientras no hagamos eso, créanme que no vamos a poder recibir el aceite de unción. Hay muchas falacias en las iglesias, inclusive en las familias, inclusive en las congregaciones que hoy en día se dan, que el Espíritu realmente no está operando en la vida de las personas. Así de sencillo. Es simplemente pura religiosidad, pero el Espíritu de santidad no está operando en ellos. Lo digo por mí, lo digo por todos. Todos tenemos que realmente meditar en esto. El Señor mismo nos dice en su palabra de que si lo buscamos de todo corazón, sin darnos por vencido, buscándolo siempre, lo encontraremos. Pero para ello tenemos que dejarlo todo. Por eso Yeshua decía, si no dejas casa, hijo, mujer, esposa, propiedades, no puedes seguirme. Así de sencillo. Porque todo eso te va a detener. No va a permitir de que fluya el Ruach y de lo que Él quiere darte en esta vida. Que es para gloria de Él, porque no es para gloria nuestra. Y no podemos ver la gloria de nuestro Adón hasta que no decidamos dejar todo. Shalom, hermanos. Que tengan
un hermoso Shabbat en el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Amén. Amén.